No suelo hablar de esto con nadie, pero últimamente siento que necesito contarlo, aunque sea una vez, no para que me crean, ni siquiera para que me escuchen por completo, solo para sacármelo de adentro, porque hay cosas que uno guarda tanto tiempo en silencio, que se pudren por dentro, y esto me pesa cada vez más. Yo era enfermero en un hospital provincial del interior, no diré cuál, no porque quiera ocultar algo. De hecho, quiero contar todo lo que viví, sino porque el nombre no importa. Estos lugares, créeme, se parecen todos entre sí. Son silenciosos, tienen olor a desinfectante viejo y a humedad acumulada en las paredes, y por la noche se vacían de todo lo que uno reconoce como humano. Trabajé allí durante 5 años. 5. Todos en el turno noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Una jornada entera en ese limbo donde la ciudad duerme y los pasillos cobran otra vida. Al principio era como cualquier otro trabajo, rutina, pacientes dormidos, controles vitales, cambiar sueros, revisar monitores, lo típico, lo mecánico, pero con el tiempo hubo cosas que empezaron a cambiar, pequeños detalles, tan sutiles, que parecía que era yo el que se estaba volviendo paranoico, como aquella vez que escuché pasos en el pabellón de cirugía cuando no había nadie programado para operar, o las veces que las luces del pasillo del ala sur parpadeaban siempre a la misma hora, 3:22, siempre, nunca 3:20, nunca 3:25, 3:22, durante 3 segundos, pequeñas cosas, insignificantes tal vez, hasta que dejaron de serlo. Al principio eran detalles, ruidos, luces, pasos, podía ignorarlos, decirme a mí mismo que estaba cansado, que eran imaginaciones, pero luego las cosas empezaron a notarse más, a sentirse más. En los hospitales el silencio de la noche no es como en otros lugares, no es un silencio tranquilo, es un silencio que se apoya sobre el pecho, como si algo, alguien, se sentara allí y no se bajara nunca, y uno aprende a convivir con eso, o cree que lo hace. Recuerdo una noche en particular. Era invierno, muy frío. Yo estaba de guardia solo en el ala sur, la que casi siempre quedaba vacía, un pasillo largo, con apenas 4 habitaciones, el ala que, casualmente, había sido la parte original del hospital, construida hacía más de 50 años. Paredes de yeso grueso, puertas de madera pesada y un eco muy extraño, no como un eco normal, era más lento, como si la repetición del sonido se quedara colgada en el aire unos segundos más de lo necesario. A eso de las 2 de la mañana, pasé a revisar los equipos, todas las habitaciones vacías, cerradas, nadie en observación, ningún paciente ingresado allí desde hacía días. Pero cuando me acerqué a la habitación 203, vi que la luz del interior estaba encendida. No era una luz fuerte, era la luz del baño, esa que se enciende automáticamente cuando uno entra. Pensé que tal vez algún compañero había pasado y olvidado apagarla, así que empujé suavemente la puerta y entré, vacía, absolutamente vacía. Ningún signo de que alguien hubiera estado allí. La cama perfectamente tendida, ninguna huella, ni papeles, ni una silla fuera de lugar. Apagué la luz, cerré la puerta, seguí mi ronda. 5 minutos después, ya en el pasillo de enfrente, vi que la luz estaba otra vez encendida. Volví, más irritado que asustado. Pensé que tal vez había una falla en el sensor. Entré, revisé todo. Nada. Cerré bien la puerta. Esta vez incluso probé con la llave del personal para asegurarme. Salí, miré atrás, todo oscuro. Bien, volví a mi estación. Pasaron 10 minutos, y te juro por lo que más quieras, cuando levanté la vista desde la computadora,
La luz estaba encendida otra vez, y esta vez la puerta también estaba entreabierta. Desde esa noche empecé a notar una rutina, una especie de patrón, como si el hospital, o lo que fuera que habitaba en él, siguiera una lógica propia. No era solo la luz, era la silla que siempre aparecía girada en la habitación 205, el dispensador de toallas de papel del baño de personal, que se vaciaba completamente aunque nadie lo usara, la radio del depósito, que a veces se encendía sola a las 4:13, siempre la misma hora, siempre con la misma interferencia, como voces habladas al revés. Yo lo anotaba todo, tenía un cuaderno, no sé por qué lo hacía, tal vez necesitaba pruebas para mí mismo, una manera de decirme, no estás loco, esto está pasando. Y lo peor es que, cuanto más atención ponía, más cosas pasaban, como si notar su presencia fuera una invitación. ¿Quieres que te cuente lo de la enfermera nueva? No duró ni 3 semanas. Era joven. Primera vez en un turno nocturno. La vi entrar una noche, confiada, incluso con entusiasmo. Se reía mucho. Me hacía preguntas todo el tiempo. Me caía bien. La última vez que la vi fue un miércoles. Entró a la sala de descanso a prepararse un café, mientras yo terminaba de revisar unas planillas. 5 minutos después, alguien golpeó la puerta de la sala. Era ella, pálida, sin café, con los ojos completamente dilatados. Me miró y dijo solo una cosa. ¿Quién estaba parado en la habitación vacía? Le pregunté a cuál se refería. Me dijo, la 204, la misma que, casualmente, yo había cerrado con llave un rato antes. Esa noche no volvió a hablar. Terminó su turno, se fue y al día siguiente presentó la renuncia. Nunca más supe de ella. Ahora te preguntarás por qué no me fui yo también. No lo sé. Tal vez porque esas cosas me eligieron. Tal vez porque uno se acostumbra a lo raro si se queda el tiempo suficiente. O tal vez, y esta idea me da escalofríos hasta hoy, porque ya no tenía a dónde ir, como si de alguna manera el hospital me estuviera guardando para sí. Con el tiempo, aprendí a no mirar directamente al fondo del pasillo, porque había noches en que la oscuridad parecía más densa allá, como si tuviera peso, como si algo esperara, quieto, apenas fuera del alcance de la luz. Y cuando uno mira demasiado tiempo, a veces siente que algo le devuelve la mirada. A partir de aquella noche con la luz de la 203, empecé a notar algo todavía más inquietante. Había un punto exacto en el ala sur donde el silencio era diferente. Lo descubrí por accidente. Caminando con el carrito de control, se me cayó un bolígrafo. Cuando me agaché para levantarlo, me quedé quieto, muy quieto, y me di cuenta de que no escuchaba nada, pero no un nada natural, no un silencio cualquiera. Era una ausencia total. Ni mi respiración, ni el zumbido de los fluorescentes, ni el sonido lejano de los monitores del ala norte. Nada. Como si en ese tramo de 5 o 6 metros el sonido simplemente no existiera. A la noche siguiente hice la prueba. Me detuve allí de nuevo. Y otra vez, silencio absoluto, como si estuviera encerrado dentro de una campana de cristal. ¿Te imaginas eso? Estar en un hospital de noche, rodeado de maquinaria, luces y ruido ambiental. Y de repente, un espacio donde el mundo deja de sonar. Y lo peor, cada vez que pasaba por allí, sentía que no estaba solo. Era como si alguien o algo estuviera de pie detrás de mí, muy cerca. Y si me daba vuelta, no habría nada. Pero si no lo hacía, si seguía caminando sin mirar, esa sensación me acompañaba más tiempo, como si esa cosa invisible caminara detrás de mí por unos pasos más, muy despacio, con un ritmo apenas perceptible. Un día me animé a quedarme parado allí más tiempo. Puse la grabadora de mi celular. Me quedé completamente inmóvil, sin hablar,
sin respirar fuerte. Grabé durante 1 minuto. Cuando volví a la estación de enfermería, lo escuché. Al principio, nada. Silencio total, confirmado. Pero justo al final, en el último segundo antes de que cortara, una respiración, una sola, cerca del micrófono, demasiado cerca, y lo sé porque era distinta a la mía. Era más áspera, irregular, como si alguien tuviera líquido en los pulmones. Y el susurro, te juro que no quiero recordar lo que dijo, pero lo voy a hacer. No te vayas. Así, susurrado, apenas audible, en una voz quebrada, ni de hombre ni de mujer, solo eso, no te vayas. Desde ese día, dejé de quedarme solo en el ala sur. Hablé con el jefe de guardia, le pedí que reorganizáramos las rondas. Inventé que tenía problemas lumbares, que prefería quedarme en el ala norte con los pacientes de cuidados medios. Él aceptó. Supongo que ya había notado algo en mi mirada tal vez, porque desde hacía semanas yo ya no dormía bien, ni siquiera de día. Soñaba con el hospital aunque no estuviera allí. Soñaba con los pasillos vacíos, con luces encendiéndose solas, con puertas entreabiertas y a veces con una figura parada al fondo del pasillo, demasiado alta, demasiado quieta, demasiado consciente. Una madrugada me tocó cubrir una baja. Tuve que volver al ala sur. Todo parecía tranquilo, nada fuera de lo normal, hasta que llegué a la habitación 206. Era la última al final del pasillo, en teoría, cerrada con llave desde hacía meses por reparaciones. Pero esa noche, la puerta estaba entornada. La empujé con cuidado. Oscuridad total. Olía a yeso viejo y humedad. Encendí la luz con el interruptor del pasillo. Nada. Entré. Y ahí, en la penumbra, vi algo que me hizo detener la respiración por completo. En el centro de la habitación, justo debajo de donde debería haber una lámpara colgante, que ya no estaba, había una silla vieja, metálica, con respaldo de plástico blanco, y sobre la silla, una bata de paciente doblada con cuidado, y encima de la bata, un reloj de pulsera, aún funcionando. No había nadie más en esa ala. Nadie tenía acceso a esa habitación. No había registros, no había llaves entregadas, no había pacientes asignados allí. Y sin embargo, alguien o algo había dejado aquello como una especie de ofrenda, como una invitación. No toqué nada, no dije nada, solo cerré la puerta, muy, muy despacio, y sentí, al alejarme, una corriente de aire helado bajándome por la nuca, como si algo se hubiera acercado justo en el momento en que di la espalda. Después de lo de la habitación 206, algo cambió, no en el hospital, en mí. Era como si llevara algo pegado, algo que se había despertado, o que por fin me había elegido, como si ya no pudiera fingir que nada pasaba. Volví a casa al amanecer, como siempre, pero esa mañana no me sentí libre al cruzar la salida. No sentí alivio al alejarme de los pasillos. Sentí lo contrario, como si el hospital me estuviera mirando irme, como si esperara, simplemente, a que regresara por la noche. Y regresé. Claro que regresé, como siempre, porque el cuerpo se acostumbra, y el alma, tal vez también. Esa noche fue distinta desde el principio. El aire estaba más denso, más húmedo. Las luces parpadeaban con más frecuencia. El ala sur seguía cerrada, pero yo no podía dejar de mirarla. Desde el pasillo principal, la puerta al fondo, parecía más oscura que de costumbre. Lo que no esperaba era lo de las cámaras. Pasada la medianoche, el vigilante nocturno vino hasta la estación. Un tipo grande, de esos que no se inmutan fácilmente. Me pidió que lo acompañara a ver algo en el monitor de seguridad. Fuimos. La sala de cámaras estaba vacía en la planta baja. Las pantallas mostraban los distintos sectores del hospital.
Todo parecía normal, hasta que él retrocedió la grabación del pasillo del ala sur. Me dijo, fíjate a las 3:22, justo a esa hora. Yo ya sabía lo que iba a pasar, lo presentía, 3:22, la hora de la luz parpadeante. Y sí, ahí estaba. En la pantalla se ve cómo la luz del pasillo se apaga y enciende 3 veces. Cada parpadeo dura exactamente 1 segundo. Pero eso no fue lo peor. En el segundo parpadeo se ve una silueta, solo por un instante, apenas una sombra borrosa, alta, quietísima, de espaldas a la cámara. Y en el último parpadeo ya no está. Nada de eso tendría sentido si no fuera por un detalle que me paralizó el estómago. La puerta de la habitación 206 aparece entreabierta y yo mismo la había cerrado con llave. Le pregunté al guardia si él había visto algo en vivo. Dijo que no, que solo revisó porque escuchó una especie de golpe por el intercomunicador del ala sur, un sonido como de arrastre, algo pesado raspando el suelo. No había nadie más de turno esa noche. Volvimos a mirar el video, repetimos el mismo segundo, una y otra vez, y en una de esas repeticiones, cuando el silencio era absoluto, la pantalla se apagó sola, no el monitor, toda la sala, un apagón de 2 segundos. Cuando volvió la luz, el vigilante me miró, no dijo nada, solo se santiguó, se quitó el reloj, lo metió en un cajón y se fue. Ese fue su último turno. No volvió a trabajar nunca más. Y entonces, una noche, ocurrió algo que todavía hoy me cuesta poner en palabras. Una madrugada como cualquier otra. La mayoría de los pacientes dormían. Había una mujer mayor, en la 311, que solía llamar a veces porque no quería estar sola. Yo pasé a verla. Le hablé un rato. Le dejé una linterna en la mesa de noche y me fui. Pero cuando cerré la puerta, sentí que algo no andaba bien. No sé cómo explicarlo. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue una ausencia. Algo faltaba. Volví a abrir. La señora dormía, todo igual, pero el aire estaba frío, demasiado frío, como si algo invisible estuviera allí adentro y al verme entrar se hubiera hecho a un lado. Me quedé inmóvil y entonces escuché, con claridad, como si alguien estuviera susurrando muy, muy cerca de mi oído. No la despiertes. No había nadie, no había nadie. Pero la voz no sonaba como si viniera de fuera. Sonaba como si naciera dentro de mí. Salí, caminé sin mirar atrás. Me encerré en el baño del personal. Apagué la luz, me senté en el suelo y esperé. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando abrí los ojos, la puerta estaba entreabierta. Yo la había cerrado con traba. Estoy seguro, lo juro. Y en el reflejo del espejo, juro que vi algo moverse, algo que no estaba en la habitación. Era como un pliegue en el aire, una distorsión, como si el espacio mismo se doblara y algo espiara desde adentro. A esa altura ya no estaba seguro de qué era real y qué no. Me daba miedo dormir porque empezaba a soñar con el hospital, aunque no estuviera allí. Y lo peor, en los sueños, el hospital estaba vacío, completamente. Ni pacientes, ni médicos, ni yo. Solo luces parpadeando, puertas entreabiertas y ese silencio, ese maldito silencio. Una madrugada llegué a mi turno más temprano que de costumbre. No sé por qué. Tal vez algo me empujó a ir antes. Caminé por el estacionamiento, subí por la escalera externa, la del ala antigua, la que ya casi nadie usaba, y sentí antes de entrar un olor. No era sangre, no era medicamento, no era nada que pudiera identificar con certeza. Era como si alguien hubiera abierto una caja cerrada durante años, viejo, agrio, húmedo. Y entonces lo escuché, desde adentro del edificio, muy claramente, una camilla arrastrándose por el pasillo, lenta, rítmica, chirriando.
Pero no había nadie más en el hospital todavía. Nadie. Ni siquiera los de mantenimiento. Entré. El sonido se detuvo. Pero entonces empezaron los pasos. No de camilla. De pies descalzos. Lentos. Sobre el piso de baldosa. No bajaban por la escalera. Subían. Hacia donde yo estaba. Y en ese momento algo se quebró en mí. No sé si fue el miedo. No sé si fue la certeza de que eso, lo que fuera, sabía que yo estaba allí, esperándolo. Me di vuelta, bajé corriendo los escalones, ni miré atrás. Crucé todo el hospital, entré a la oficina de personal y me encerré. Lloré. Sí, a oscuras, en silencio. Lloré como un chico, no por lo que había visto, sino por lo que no había visto. Porque algo me decía que si lo veía, si llegaba a mirar, ya no sería el mismo. Pasaron semanas, no hablé con nadie, me volví más cerrado, más torpe, más lento. Algunos compañeros me preguntaban si dormía bien. Yo mentía, decía que sí, pero lo cierto es que no dormía, solo esperaba, cada noche, porque el hospital ya no estaba allá afuera, lo llevaba conmigo. Y entonces ocurrió lo que cambió todo. Una paciente nueva, una joven, ingresada por una operación menor. Nada grave. La asignaron a la habitación 204. Sí, esa. No dije nada. No podía objetar la decisión. Ya no tenía ese poder. Esa noche pasé a controlarla cerca de las 3. Llevaba el monitor portátil en la mano. La habitación estaba oscura, pero ella no dormía. Estaba sentada en la cama, completamente recta, y cuando encendí la linterna, vi su rostro. Tenía los ojos abiertos, muy abiertos, demasiado. No parpadeaba. Le pregunté si estaba bien. No contestó. Me acerqué con cuidado. Entonces movió la cabeza muy, muy despacio, y me dijo, sin apartar la vista del fondo de la habitación, ¿vos también lo viste? Sentí como el frío me subía por la espalda. Le pregunté qué había visto. Ella seguía sin mirarme y dijo, está parado ahí, donde siempre está, pero hoy se acercó más. Le toqué el hombro, estaba helada, como una losa. La tapé, me senté a su lado. Me quedé con ella hasta que amaneció. No hablamos más, solo escuchamos. El silencio y la respiración que no era la nuestra. Nunca volví a ver a esa paciente. Al otro día la dieron de alta, aunque no figuraba en ningún informe. Nadie sabía su nombre, nadie la recordó, y cuando pregunté por la historia clínica, me dijeron que la habitación 204 seguía clausurada. Desde ese momento supe que no estaba alucinando. O sí, no importa. Lo que importa es que algo me eligió, que hay una presencia que se filtra en los huecos del tiempo, en las rendijas de la razón, y se posa justo donde la ciencia no llega, donde solo queda el instinto y el miedo. El hospital empezó a cambiar. Ya no solo eran ruidos, presencias, sombras. Empezaron los reflejos. Te explico. Una noche fui al baño del personal, el que está junto a la sala de descanso. Mientras me lavaba las manos, vi el reflejo de alguien más a mi lado. Un hombre, de espaldas, frente al lavabo de al lado. Pero al mirar hacia el costado, no había nadie, solo yo. Y el sonido del agua cayendo. Y en el reflejo, él seguía ahí, quieto, de espaldas, como si no supiera que lo estaba viendo, o peor, como si supiera exactamente que solo podía ser visto en el espejo. Apagué la luz, salí sin secarme las manos. Desde entonces, empecé a cubrir los espejos, con sábanas, con papel, con lo que fuera. Incluso algunos compañeros lo notaron. Me preguntaban si estaba haciendo algún tipo de experimento. Yo solo sonreía. ¿Cómo explicarles que los reflejos ya no mostraban lo mismo que la realidad? ¿Cómo decirles que había comenzado a ver habitaciones con pacientes acostados en la cama, solo en los reflejos? Que los monitores reflejaban números diferentes, que las ventanas
devolvían una noche más oscura de la que realmente era. Una madrugada, al pasar por el pasillo del ala sur, noté algo imposible. La puerta de la 206 estaba abierta. No entreabierta, abierta de par en par, y de adentro salía una luz muy tenue, una luz que no venía de ninguna lámpara. Era como un resplandor, sucio, ámbar, como si la habitación no estuviera iluminada desde adentro, sino desde otro lado, desde otro lugar. Me acerqué. Lo que vi no puedo describirlo con precisión, porque no tenía forma. Era como mirar una habitación a través del agua, todo distorsionado, todo torcido. Las paredes respiraban, la silla del centro estaba girada hacia la puerta, y había una silueta sentada en ella. No se movía, no hablaba, pero yo sabía que me miraba, no a los ojos, no a la cara, a la parte más profunda de mí, y en ese momento me vino un pensamiento que no era mío, una idea clara, precisa, inyectada desde algún lugar. Entrá, cerrá la puerta, esta vez no salís. Me quedé inmóvil, un paso más, y tal vez ya no habría vuelta atrás, y sin embargo, mi cuerpo quería entrar, no por curiosidad, no por valentía, por resignación, como si una parte de mí ya hubiera estado ahí antes, como si esa habitación, ese lugar, no fuera el final de algo, sino el principio, el origen de todo. Entonces sonó la alarma del sistema, un código azul, alguien en paro cardiorrespiratorio, en el ala norte. Eso me salvó. Corrí. No miré atrás, atendí la emergencia, pero durante toda la reanimación, mientras hacía compresiones, mientras escuchaba el pitido del monitor, sentía que algo me observaba desde muy lejos, desde un pasillo que ya no estaba en este mundo. Esa fue la última noche que trabajé ahí. No renuncié, simplemente dejé de ir, apagué el teléfono, me alejé del hospital, pero el hospital no se alejó de mí. A veces me despierto y siento que estoy en uno de sus pasillos, que la luz del baño parpadea, que la camilla arrastra sola, que el reflejo en el televisor me muestra una habitación donde hay alguien acostado, alguien que se parece demasiado a mí. ¿Querés que te cuente algo más? Algo que nunca dije en voz alta. Desde que me fui, todas las madrugadas, exactamente a las 3:22, se apaga la luz de mi cocina durante 3 segundos, solo una vez por noche, siempre a esa hora, y cuando vuelve, mi reflejo tarda un segundo más en moverse que yo. Gracias por escucharme. Perdón si esto te hizo sentir raro, pero necesitaba contarlo, aunque sea una vez. Y si alguna vez te toca estar en un hospital de madrugada y sentís que hay algo parado en el fondo del pasillo, sin moverse, sin respirar, no lo mires, no lo escuches y por favor, no entres a la 206. Si este relato te acompañó esta noche, te invito a suscribirte y activar la campanita. Hay muchas más historias esperando ser contadas. Deja un comentario si alguna vez sentiste algo extraño en un hospital de madrugada o si hay un lugar al que preferís no volver, aunque nadie más entienda por qué.